Y pues vamos a iniciar este tema devocional. Lo he titulado ¿Cómo amar a tu Señor? Y en la primera ocasión que yo asistí a una reunión de corte cristiano, justamente fue cuando yo recibí a Cristo. Y yo de repente me preguntaba que qué le pasaba a aquella gente, ¿no? Aquel grupo de varones. Se veían, yo los notaba raros, de repente pensé que era una secta, que me preguntaba mucho cuál era la condición de utilizar constantemente aquella expresión que ellos estaban usando muy a menudo, constantemente, con la palabra Señor. Y por supuesto, o sea, yo tenía como que la idea, ¿verdad?, que Dios o incluso Jesús podían ser llamados Señor, pero nunca antes había oído con tanta frecuencia que un grupo de personas se refirieran a Dios como el Señor. Y a lo mejor a ti te pasó lo mismo. Curiosamente, cuando oramos, ¿verdad? Y constantemente hay gente que o Jesusea y constantemente tiene el vocablo de Jesús en la boca, o en su defecto el Señor, o Dios Todopoderoso, o poderoso Dios, y cosas de esa naturaleza, ¿verdad? Pero a mí me llamó mucho la atención en aquel momento de que estos varones constantemente hacían la expresión el Señor. Entonces, una vez que empecé a caminar propiamente en el Señor, en los caminos de Dios, he comenzado a entender, y a través del estudio de la Biblia, el por qué aquellos cristianos, aquellos varones a quienes conocí por primera vez en aquel momento, usaban esta expresión tan a menudo, y era porque simplemente amaban a su Señor. Ahora, obviamente, Él es mi Señor también, ¿verdad? Y con mucho agrado, con mucho gusto, también puedo decir que amo al Señor. El Señor es la forma más común de referirse a Dios en el Antiguo Testamento. Recuerden que ellos, los judíos, no podían eh, propiamente declarar ese vocablo porque ellos lo consideran sumamente santo, el nombre de Dios, y por eso precisamente solamente le llamaban el Señor. Eh, Técnicamente se traduce de estas cuatro letras, si se ven bien clarito. Recuerden que en el hebreo se lee de derecha a izquierda, no de izquierda a derecha como nosotros estamos acostumbrados. Y hay cuatro palabras, cuatro letras. Estas cuatro letras, mis amados hermanos, son lo que hemos ya conocido como el tetragramatón del nombre de Dios. Esta es una Y, una H, el conjunto completo. Esta es una V y esta es una H. Se dan cuenta, esta y esta, la segunda y la cuarta letra, estas dos son iguales. Yeu, Hai, Beu y Hai. Yod, esta es la letra Yod, la Y. H, V, H, ¿ok? Entonces, esta palabra, como ustedes pueden ver, no tiene, eh, ¿cómo se llaman? Vocales. Por lo tanto, para nosotros en nuestro castellano es completamente difícil de poder leerla. ¿Cómo podrían leer ustedes YHVH? Eh, no se puede leer de bien a bien. Por lo tanto, hubo que hacer una traducción. Por respeto a Dios, fíjense que los judíos no usan la palabra que lo nombra como tal, ¿verdad? No usan este vocablo. Históricamente, a menudo hemos pronunciado la palabra como Jehová, cuando en realidad se han hecho estudios de fonética, de gramática, en el idioma hebreo, y lo más recomendable es que nosotros pudiéramos utilizar el término Yahweh. ¿Por qué? Porque ese es como propiamente los hebreos pudieran haber nombrado esta palabra, leído propiamente esta palabra. Cuando el Antiguo Testamento fue traducido al griego, alrededor del año 250 a.C., el nombre de Yahweh fue traducido como Kurios, que quiere decir el Señor. En griego, Kurios quiere decir el Señor.
Y esa traducción se refleja después en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Por lo tanto, el Nuevo Testamento nos da una comprensión más trinitaria de quién es el Señor, Curios. Y se hace la notable afirmación de que Jesús es el Señor. Amén. En realidad, si alguien puede decir que Jesús es el Señor, se convierte en la prueba de la autenticidad cristiana. O sea, cuando nosotros declaramos que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre, en ese momento nosotros declaramos que verdaderamente aceptamos a Jesucristo en señorío, en autoridad para nuestras vidas. Entonces, en la segunda carta a los Corintios 3:17, dice claramente, dice, ahora bien, el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. O sea que Dios trae libertad a nuestras vidas de una manera excepcional a través de el nombre que se nombra por sobre todo nombre, el de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, vamos a desglosar correctamente bien. Dios, el Padre, es Señor. Ajá, también dice nuestro hermano Alfredo que los judíos pronuncian la palabra Hashem. Hashem quiere decir el eterno y es justamente de los muchos nombres que podemos nosotros tener para referirnos propiamente a Yahweh, a Hashem, al eterno, al Dios todopoderoso, al creador de los cielos y la tierra, al Dios de la Biblia. Amén. Entonces estamos comentando que Dios el Padre es Señor, Dios el Hijo es Señor y Dios el Espíritu Santo es Señor. Pero hay un solo Señor, ¿verdad? Un solo Señor, un solo Dios, un solo Espíritu. Eso lo podemos ver en Efesios 4, versículos 5 y 6. Y el único Dios trinitario o triuno es el Señor, Yahweh. ¿Ok? Entonces, el entendimiento del Nuevo Testamento de el Señor nos ayuda a interpretar el uso que se le daba a esa palabra en el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento enriquece nuestra comprensión de lo que ahora el Nuevo Testamento significa cuando habla de el Señor. Ahora, ¿cómo podemos verdaderamente amar a nuestro Señor? ¿Cómo puedes tú amar a tu Señor? A tu Señor en autoridad. ¿Cómo lo puedes amar? Pues vamos a ver que tenemos que empezar por alabar a nuestro Señor en adoración. Vamos a ver lo que dice el Salmo 105 del versículo 37 al 45. Dice, lo sacó con plata y oro y no hubo en sus tribus enfermo. Egipto se alegró de que salieran porque su terror había caído sobre ellos. Extendió una nube por cubierta y fuego para alumbrar la noche. Pidieron e hizo venir codornices y los sacó del pan, los sació de pan del cielo. Abrió la peña y fluyeron aguas. Corrieron por los sequedales como un río, porque se acordó de su santa palabra dada a Abraham su siervo. Sacó a su pueblo con gozo, con júbilo a sus escogidos. Les dio las tierras de las naciones y las labores de los pueblos heredaron, para que guardasen sus estatutos y cumpliesen sus leyes. Aleluya, aleluya. ¿Verdad? Fíjense bien, así como en el versículo número 45, perdón, dice, sacó a su pueblo con gozo y sí, ya lo vimos ahí, ¿verdad? Entonces, ahí vemos cómo se alaba el nombre del Señor. Y con eso se resume prácticamente todo este salmo, mis hermanos. El salmista adora a Dios por lo que Él es y por todo lo que Él ha hecho para con su pueblo, para con Él mismo. Primero, en el versículo 37 nos habla de un rescate. En el versículo 39 nos habla de una protección. También nos habla de una guía. En el versículo 40 nos habla de una oración contestada, de proveer satisfacción. En el versículo 42 nos habla de fidelidad y de gran alegría. Y en el versículo 43 nos habla de esperanza. Entonces, dice ahí que, por ejemplo, en el versículo 44 dice que heredaron el fruto del trabajo de otros pueblos.
Por supuesto que esto se refería originalmente a lo que sucedió en el Éxodo. Este salmo en particular, mis amados hermanos, es un salmo de adoración que levanta el salmista por el reconocimiento de qué fue lo que hizo Dios en su pueblo. Ahora, ustedes y yo tenemos que levantar esta adoración, esta exaltación, esta alabanza con gozo y júbilo, porque justamente vino a hacer lo mismo con nosotros, que estábamos cautivos espiritualmente en una condición como lo estuvieron los judíos en aquel momento, y que se provoca el éxodo, ¿verdad? Ellos estaban cautivos, habían sido hechos esclavos en el pueblo de Egipto, y por lo tanto Dios viene a su rescate. Ustedes y yo estábamos justamente en esa condición de esclavitud espiritual. ¿Por qué? Porque Satanás nos tenía subyugados, nos tenía hechos cautivos por el poder del pecado. La gloria sea para el Señor, porque ahora ustedes y yo también podemos ver que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo hay rescate. Jesús pagó por nuestra libertad, pero también hay protección. ¿Verdad? La sangre de Cristo tiene poder para proteger nuestras vidas, para cubrirnos de ataque del enemigo. Nos da la guianza, porque ahora no solamente vino el Dios Hijo, el Señor Jesucristo, sino también ha mandado al Espíritu Santo que nos guía a toda verdad y a toda justicia. También vemos cómo el Señor nos contesta nuestras oraciones. Él nos llena de satisfacción, rebosa nuestra copa, trae saciedad a nuestras vidas, mis amados. Él muestra su gran fidelidad para con nosotros, ¿verdad? Y nos provoca una alegría, un gozo, que aún en medio de situaciones críticas que podamos vivir, pues nosotros tenemos el gozo del Señor en nuestras vidas. Y todo esto nos lleva a la gran esperanza. Esto nos hace ver que tenemos al Señor, al Dios Todopoderoso, que pudo sacar a un pueblo completo de las garras de Egipto, de Faraón, y ahora ha sacado al pueblo adquirido por Dios y nos ha sacado del reino de las tinieblas y nos ha traído a su reino de luz admirable. Es así como debemos de ir comprendiendo la palabra de Dios, los salmos y todo lo que vamos leyendo. Sin embargo, mis amados hermanos, con mucha frecuencia es cierto también en nuestras propias vidas que somos herederos y que debemos tomar posesión de lo que muchos otros han trabajado. Dice el dicho que nadie sabe para quién trabaja, ¿verdad? La verdad es que ahora nosotros hemos venido a tomar herencia de lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Y la gloria sea para el Señor, ¿verdad? Él ganó en la cruz del Calvario lo que ahora nosotros disfrutamos. Y de verdad tenemos que generar esas personas, esas condiciones ya para nosotros. Vamos a ver cómo se cumple el versículo que leímos en nuestro Señor Jesucristo. Todo este punto. Nosotros ahora hemos sido herederos de todo lo que Jesús logró para nosotros, para ti en particular, para mí, a través de la cruz y su resurrección. Él hizo el trabajo y nosotros ahora somos los herederos. Por eso el apóstol Pablo dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús, ¿verdad? Justamente se ha comparado esta condición como cuando un boxeador se entrena y llega el día de la pelea, él boxea, ¿verdad? Lucha, y él se lleva la golpiza, pero gana. ¿Y quién creen que disfruta de las ganancias de esa labor? Pues su esposa, ¿verdad? Ella ni siquiera recibió un solo golpe, pero quien disfruta del dinero que ganó el boxeador, pues es ella. Justamente a nosotros nos pasó lo mismo con nuestro Señor Jesucristo. Desgraciadamente Él tuvo que llevar en la cruz del Calvario todo el oprobio, todo la condición en donde nosotros teníamos que haber pagado, nosotros teníamos que haber llevado toda esa golpiza, ¿verdad? Y pues el Señor Jesucristo lo hizo por nosotros. Por lo tanto, ahora nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Y es por eso que tenemos que alabar a Dios, mis amados hermanos. Tenemos que
levantar un cántico nuevo, una alabanza de adoración hacia nuestro Señor Jesucristo, porque Él nos ha dado el perdón, nos ha dado paz, nos ha dado gozo, ha traído un propósito para nuestras vidas correcto, ha traído satisfacción y plenitud. De hecho, trae también esperanza y ahora trae una comunidad de creyentes como tú y como yo que hemos decidido amar a Dios, seguir a Jesucristo, ¿verdad? Y esto nos trae a libertad, a un amor entre nosotros, a tener un poder particular por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, junto con la guianza divina y la luz que ahora el Espíritu Santo trae para nosotros. Alabado sea el Señor. ¿Estarán de acuerdo conmigo? Digan amén, amén, ¿verdad? Entonces, ¿de qué manera también podemos empezar realmente a amar? ¿Cómo amar a nuestro Señor? ¿Cómo amar a Dios? En 2 Corintios, capítulo 8, del versículo 16 al capítulo 9, versículo 5, nos enseña cómo amar a Dios a través de lo que Él mismo nos da. Recordemos que Él nos provee primeramente de amor para poder ser recíprocos, pero también nos da una serie de cosas en las que nosotros tenemos que aprender a dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. Y vamos a leer la segunda carta a los Corintios, el capítulo 8 del versículo 16 en adelante. Y dice la palabra de Dios: pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por ustedes. Dice, pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito por su propia voluntad partió para ir a ustedes. Y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo, que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar su buena voluntad, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Enviamos también con ellos a nuestro hermano, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en ustedes. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con ustedes. Y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Muestren pues para con ellos ante las iglesias la prueba de su amor y de nuestro gloriarnos respecto de ustedes. Capítulo 9. Dice, cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo les escriba, pues conozco su buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado, y su celo ha estimulado a la mayoría. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de ustedes no sea vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estén preparados. No sea que si vengan conmigo algunos macedonios y los hallen desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir ustedes, de esta nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fueran primero a ustedes y prepararan primero su generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Fíjense bien que el dinero, mis amados hermanos, es más espiritual de lo que podemos imaginar y verdaderamente importa, ya que puede ser una maldición o una bendición. Puede dar honra al Señor o puede deshonrar al Señor, a Dios. El deseo de Pablo, así como el deseo nuestro, siempre será el de honrar a Dios, ¿verdad? De honrar al Señor. Aquí el Señor parece referirse a Jesucristo y obviamente se está refiriendo a Jesucristo. Él quiere hacer lo que es correcto ante los ojos de Jesús. ¿Tú qué quieres hacer? ¿Verdaderamente también quieres hacer lo correcto ante los ojos de Dios? Pues en la administración de las ofrendas, de los diezmos, de los recursos materiales que el Señor nos da, está determinado que primero, antes que otra cosa,
debemos honrar a Dios, ¿verdad? Tomando todas las precauciones contra hacer lo correcto. O sea, ahí en el versículo 19 y 20 así nos los enseña, ¿verdad? Esto incluye cualquier posibilidad de que alguien sospeche que no se está haciendo lo correcto, que no se está pagando el diezmo correctamente, que no se está dando la ofrenda como Dios le puso en su corazón, y que los administradores no estén haciendo el uso debido de esos recursos. Entonces, eso es lo primero. Ustedes y yo tenemos que aprender a hacer propiamente lo que nos corresponde con nuestra economía, con lo que Dios ha provisto a nuestras vidas. Y recuerden que diezmar no solamente refiere a la condición económica, a los dineros. Diezmar quiere decir que tenemos que darle el 10% de todo lo que Dios nos ha dado. ¿Qué te ha dado Dios, mi amado? ¿Te ha dado tiempo? Le doy la gloria a Dios por todos ustedes que se conectan a los devocionales porque verdaderamente están haciendo lo correcto. Están diezmando de su tiempo. Técnicamente nosotros deberíamos estar diezmando de las 24 horas del día, 2.4 horas, que vienen a ser exactamente 2 horas con 24 minutos. Eso es lo que deberíamos estar atendiendo a las cosas del Señor. La gloria sea para Dios por los que se conectan en los dos devocionales, ya están atendiendo a 2 horas directamente para estar en la presencia de Dios, para diezmarle de ese tiempo a Dios y estar cada vez en esa unión, en esa comunión con nuestro Señor, ¿verdad? Y seguramente por ahí salen los otros 24 minutos en sus oraciones personales, en su dedicación personal hacia Dios. Y estamos haciendo lo correcto, ¿verdad? Habrá tiempos en los que no lo hacíamos, pero hoy, para la gloria de Dios, lo hacemos y estamos haciendo lo correcto. 2.40, pero no son 40 minutos, Clau. Recuerda que la hora tiene 60 minutos, entonces 2.4 horas equivale a 6 por 4, 24. 2 horas con 24 minutos. Pero bueno, comentario aparte, nada más como brevario cultural. Entonces, tenemos que aprender a diezmar. ¿Cómo también podemos diezmar del tiempo para Dios? Pues llevando la palabra de Dios a otras personas, ¿verdad? Tomando nuestra responsabilidad en la gran comisión que el Señor nos ha dado y a asistir a la viuda, al huérfano, a los enfermos, si hubiese la posibilidad, pues visitar a los que están presos en las cárceles y llevar la palabra de Dios. Eso es a lo que somos llamados. En segundo lugar, mis amados hermanos, debemos esforzarnos por hacer lo correcto, no solo a los ojos del Señor, que eso es lo más importante, porque obviamente delante de Dios nada podemos ocultar, ¿verdad? Sino que también lo debemos hacer para que todos los demás, ¿verdad?, vean que somos honorables, que no seamos piedra de tropiezo para las personas. ¿Cuántas veces hemos visto que en asociaciones de cualquier índole donde el ser humano se involucra, desgraciadamente hay vivales que hacen mal uso de los recursos financieros, sobre todo, de lo que aportan las personas que se adhieren a esas asociaciones? Y después pues salen hablando mal de la asociación, no propiamente del que se abusó de la economía o de las finanzas, sino salen hablando mal de la asociación. Fíjense que muchas veces podemos provocar que la gente hable mal de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, no porque Jesucristo sea malo o porque Jesucristo esté pidiendo o esté generando ese tipo de condiciones, no, sino por las actitudes que los humanos tomamos de repente, ¿verdad? Y queremos exigirle a la gente lo que no es correcto o queremos hacer que la gente provea para nosotros como si eso fuera el motivo de nuestra conversión hacia Cristo. No, mis amados hermanos, nosotros tenemos que ser muy claros en eso. No permitamos que el nombre de nuestro Señor Jesucristo se vitupere por el hecho de nuestras malas conductas o acciones. Tenemos que ser honorables, primero delante de Dios, porque a Él es al que le vamos a tener que dar cuentas, y posteriormente también delante del hombre, para que no haya un señalamiento equivocado
de la organización humana que Dios nos permite tener a través de las congregaciones locales o iglesias locales, en ese sentido, ¿verdad? Entonces, una manera en la que podemos hacer esto es asegurar que aquellos que manejan los dineros en la iglesia sean como Tito, ¿verdad? A quien Pablo describe como un sólido, ¿verdad? Elemento, como una roca firme en los quehaceres del Señor. Esta es una buena prueba para aquellos encargados de manejar dinero en la iglesia. La pregunta sería, ¿somos sólidos como una roca? ¿Somos verdaderamente honorables? Y ahí cada quien, ¿verdad?, tendrá su posición y su respuesta primero delante de Dios. Otra forma en que podemos honrar al Señor con nuestro dinero es a través de la generosidad, mis amados hermanos. Ya hemos hablado esto anteriormente y vamos a ser bendecidos, grandemente bendecidos. No es porque nosotros promovamos la doctrina de ¿cómo se llama? De la condición de que tú das uno y Dios te va a tener que devolver 100. No, ni tampoco estamos manejando la doctrina de la prosperidad. Nosotros tenemos que venir a ser generosos porque Dios ha sido generoso con nosotros y tenemos que aprender a ser recíprocos. Dios ha sido generosísimo en su amor desplegado para nuestras vidas, derramado para nuestra vida. Entonces nosotros tenemos que recíprocamente también ser generosos al dar amor. Dios ha sido generoso al traer a nuestras vidas grandes bendiciones, beneficios. ¿Por qué no ser generosos con lo que Dios ha puesto en nuestras manos? Es lo que tenemos que aprender a hacer. Entonces, así como Pablo espera que los corintios sean generosos, ¿verdad? Y está hablando de esa generosa colecta que ellos habían prometido, ¿verdad? Una ofrenda generosa y no como tacañería. Él está esperando que los corintios respondan en esa condición. Pues nosotros, ¿verdad? Tenemos que ser de esa misma manera, mis amados hermanos. Dios espera que nosotros seamos generosos en todos los ámbitos, porque esta palabra que escribe Pablo, pues fue inspirada por el Espíritu Santo y no nada más fue para la iglesia de Corintio, sino también es para nosotros, para ti y para mí. Entonces, fíjense bien que el entusiasmo de un grupo de cristianos, ¿se acuerdan de que hablamos acerca de la iglesia de Macedonia que había dado generosamente aún de sus pobrezas? Pues fíjense que se extendió a cientos de kilómetros de distancia, ¿ya? Y era una época en donde no había ni siquiera medios de comunicación como las que tenemos actualmente, ¿verdad? Y Pablo escribe, el entusiasmo de ustedes ha servido de estímulo a la mayoría de los hermanos. Cuando tú y yo somos generosos, mis amados, el reino de los cielos genera una condición de estímulo hacia otros, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser los detonantes. Ustedes y yo, y yo estamos recibiendo esta palabra. Por lo tanto, ustedes y yo somos los que tenemos que ser los detonantes para que muchas otras personas escuchen que en el Centro de Formación Cristiano Aljaba de Dios hay generosidad porque Dios verdaderamente se ha manifestado de una manera así. Y ahora nosotros actuamos en reciprocidad. Entonces, fíjense bien cómo Pablo escribe, ¿verdad? Que el estímulo, el entusiasmo que ellos generaron, pues fue el estímulo para que los otros también decidieran dar. ¿Cuánto mayor es el impacto que podemos tener ahora, hermanos, con la comunicación global? Sencillo, lo podemos ver en estos momentos a través de la tecnología que estamos manejando. La gloria sea para el Señor. Estamos aquí por lo menos 3 estados de la República conectados, y la gloria sea para el Señor, y varios lugares que no están ni tantito cerca de aquí del área de Toluca. De hecho, cada casa estamos de alguna manera distantes, pero la gloria sea para Dios. Aún este mensaje, este devocional va a trascender un poco más de tiempo porque al momento de subirlo a las redes, al momento de mandarlo vía el audio para la plataforma de WhatsApp, quiero decirles que estamos llegando a varias naciones, mis amados hermanos. Hay hermanos que los están mandando a otros
a otras partes, a otras latitudes de la tierra, y entonces nosotros tenemos que ser eso, eh, esos cristianos que impactemos, ¿verdad? Que podamos escuchar que alguien fue estimulado por el hecho de que nosotros nos hemos entregado en generosidad amando a Dios, porque esa es la forma en que debemos amar a Dios. ¿Cómo amar a nuestro Señor? Pues es una de las formas. Entonces hay que orar para que nuestra generosidad, para que tu generosidad, para que mi generosidad, nuestra generosidad, refleje la extraordinaria generosidad de Dios hacia nosotros. Que nosotros verdaderamente le demos la gloria, la honra al nombre de nuestro Señor. Que seamos esos vasos de honra. Amén. Y que no deshonremos a Dios con nuestro mal manejo de nuestras finanzas, de nuestro tiempo, de nuestra actitud. Y por último, mis amados, quiero nada más puntualizar el hecho de que amar a Dios, cómo amar a nuestro Señor, es conocerlo, ¿verdad? Conocer a Dios en una verdadera relación de intimidad. Es como tú y yo podemos amar a alguien. Eh, Muchas veces la gente quiere amar a la distancia. Se han dado cuenta que últimamente, bueno, ya desde hace un buen tiempo, la gente se relaciona vía internet y desgraciadamente luego eso les provoca muchos problemas en sus relaciones interpersonales. Se enamoran de las personas a distancia y piensan que van a tener una relación de pareja normal, ¿verdad? Sabemos que cuando no hay ese acercamiento, ese contacto, nosotros humanamente necesitamos el contacto físico para establecer una relación afectiva completa, plena. eh, y la gente que lo hace de esta manera a distancia, pues llega a frustración y por eso de repente toman hasta actitudes muy equivocadas de hasta suicidio cuando no son correspondidos adecuadamente y cosas de esa naturaleza. Ahora ustedes y yo pues tenemos esa relación personal con Dios y tenemos la cercanía del Espíritu Santo. Dios no está distante como para poderle o necesitar escribirle vía internet o acercarnos a Él de esa manera. No, el Señor está con nosotros. Dios se ha hecho manifiesto a nuestras vidas a través de su Espíritu Santo. Nos ha dejado cartas, una bendición a través de este libro, ¿verdad? En donde podemos leer cartas de amor para nuestras vidas. Es como cuando de alguna manera, independientemente de que estemos cerca o lejos, podemos hacer un escrito para alguien y decirle, te amo, te extraño, necesito tu presencia, cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, la asombrosa verdad es que gracias a nuestro Señor Jesucristo, ustedes y yo podemos conocer a el Señor, a Yahweh. Ajá. Todos podemos conocer a Hashem, al Eterno. Entonces, Dios llama a todos y cada uno de nosotros como su pueblo a tener una relación personal con Él. Fíjense que la expresión Señor aparece 24 veces tan solo en un pasaje bíblico de Isaías. Prácticamente declara Señor, Señor, Señor muchas ocasiones. ¿No? Y esto nos lleva a tener una relación basada en la fe, mis amados. ¿Por qué? Porque es por fe que ahora ustedes y yo sentimos la presencia de Dios. Sentimos manifiestamente la presencia de Dios. Es cuando podemos decir, el Señor es mi fuerza, el Señor es mi cántico, Él es mi salvación. Con alegría, ¿verdad? Nosotros podemos adorar a Dios porque Él es la fuente de nuestra salvación. Entonces, fíjense bien que esta relación también tiene que ser basada en el respeto. Ustedes y yo tenemos que aprender a respetar a Dios aun cuando físicamente no esté en medio de nosotros. Tenemos que tener un gran respeto por Él porque verdaderamente está Él con nosotros a través de su Espíritu Santo. Tenemos que tener un temor reverente, un temor de amor. Entonces, esto nos lleva a una relación producida
por el Espíritu Santo, mis amados hermanos. Por lo tanto, conocer a el Señor implica observar y escuchar al Espíritu Santo, y debemos permitirle que guíe desde nuestro corazón nuestras condiciones. Justamente el profeta Isaías genera un punto muy clave que después el Señor Jesucristo lo toma en referencia para sí mismo, en donde dice: el Espíritu del Señor reposará sobre él, espíritu de sabiduría, de entendimiento, espíritu de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y espíritu de temor del Señor. Ese es el espíritu que ahora nos ha sido dado a ti y a mí, ¿verdad? Entonces, cuando el Espíritu Santo viene a vivir en nuestras vidas, pues nos trae una relación de conocimiento de quién verdaderamente es el Señor, ¿verdad? Y personalmente, solo después de experimentar al Espíritu Santo, es cuando brota de tus labios la mejor expresión de el Señor, así como me sucedió a mí cuando recién conocí de la palabra de Dios, ¿verdad? En lugar de sonar rara, de sonar así como vaga esa expresión de a quién se estarán refiriendo, pues se convierte en una de las expresiones más preciosas que pueden salir de tus labios, ¿verdad? Entonces, en ese entendido, mis amados hermanos, tenemos que pedirle a Dios que nos llene de sabiduría, ¿verdad? Porque ahora Jesús ha hecho posible que conozcamos a Dios. Él nos ha dado el mismo espíritu del Señor que estuvo sobre Jesucristo en los momentos en cuanto Él estuvo aquí en la faz de la tierra ejerciendo su ministerio, y ahora nos ha sido dado a nosotros, ¿verdad? Nos ha dado el espíritu de sabiduría, de entendimiento, de consejo y de poder para que nuestra vida pueda tener un impacto enorme, mis amados hermanos, en las demás personas. Debemos pedirle al Espíritu Santo que nos llene, que venga y que verdaderamente nos haga sentir plenos, gozosos, pletóricos, ¿verdad? Para que ustedes y yo aprendamos a buscar la justicia de Dios en favor de los pobres, de los necesitados, de los que verdaderamente esperas en el Señor, y que nosotros seamos los instrumentos útiles que Dios quiere usar. Debemos pedirle al Señor que nos ayude a ser pacificadores y hacer nuestra parte en la difusión del conocimiento del Señor, hasta que la tierra simplemente esté llena del conocimiento de la palabra de Dios, del amor de Dios y de su justicia. Y vamos a ver cómo el Señor nos muestra aún más su amor, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque ahora ya sabemos cómo amar a Dios. ¿Cómo lo vamos a amar? De esa manera, en alabanza, en adoración, ¿sí o no? En hacer lo correcto delante de Él a través de nuestras finanzas. Pues bien, mis amados hermanos, este es el tema del día de hoy.